Saludos distinguidas damas y caballeros. Reciban una cordial bienvenida a la introducción del conocimiento de sí mismo. A medida que nos adentramos en esta realidad construida, la cual ha dado forma a nuestra existencia desde sus albores, se hace patente que perseguir esta información demanda un grado considerable de dedicación. Desafortunadamente, nuestro entorno ofrece escaso apoyo a aquellos que apenas comienzan a desentrañar los secretos del mundo concebido por la élite. A través de la introspección, podemos afirmar que el fundamento central de nuestro comportamiento, tanto a nivel individual como social, se encuentra arraigado profundamente en nuestra indoctrinación y opera de forma automática. Con el fin de facilitar la asimilación de esta información, resulta esencial comprender que la vida se desenvuelve en ciclos. Por consiguiente, no es necesario culpar a nadie por mantenerse en la ignorancia respecto a nuestro verdadero ser. Estas etapas de experiencia fueron pasos necesarios en nuestro viaje. Ahora que has accedido al conocimiento que puede ayudarte a comprender la realidad como un fenómeno subjetivo, recae en ti la responsabilidad de ejercer tu voluntad y mantener el camino que conduce a una comprensión más profunda de tu verdadero ser. Es importante tener en cuenta que la realidad, tal como la percibimos, es simplemente una construcción. Aprenderemos cómo se construye la realidad, por qué se construyó y cómo se manifiesta en nuestro ser. Como se indica en el título de esta conferencia, el objetivo de estas lecciones es asistirte en recorrer un proceso que te permitirá conocer tu verdadero yo. Esto se puede explicar de manera sencilla. Tu capacidad para ser consciente de tener una experiencia emocional y saber que tienes ciertos pensamientos te demuestra que debes ser dos entidades en un solo cuerpo. Esto implica que, en primer lugar, eres la entidad que está pensando o experimentando las emociones, y en segundo lugar, la entidad que sabe o se da cuenta de que la otra parte de ti está pensando o experimentando emociones. A través del proceso de indoctrinación, el pensamiento se convierte en un obstáculo para la realización de la capacidad de elegir identificarnos con la parte de nosotros que conoce nuestro estado de ser actual. Cuando se brinda la explicación de nuestra naturaleza dual, es decir, la parte de nosotros que experimenta el pensamiento y el sentimiento, y la otra parte de nosotros que observa la experiencia que atravesamos, las personas tienden a analizar en lugar de simplemente experimentar su existencia como ser. ¿Eres capaz de saber que existe sin pensarlo? Si puedes, entonces es evidente que no hay necesidad de utilizar tu capacidad analítica para justificar tu existencia. ¿Puedes estar despreocupado acerca de los pensamientos que emergen en tu conciencia? Al inicio de esta lección, hablé sobre saber cuando estás pensando. Aquí me refiero a pensamientos involuntarios que llegan a tu percepción consciente. ¿Puedes tomar conciencia de tu proceso de pensamiento? Esto implica que hay una parte de ti que es consciente del proceso de pensamiento y otra parte de ti que está pensando. Como ejercicio sencillo, en una hoja de papel en blanco, escribe todos los pensamientos que te vengan a la mente en un minuto. No intentes dar sentido a las palabras. Escríbelas tal y como llegan a tu mente. Por favor, indícame si encuentras este ejercicio difícil o fácil, y por qué. ¿Crees que todos los pensamientos que surgen en tu mente son tuyos? ¿O consideras que muchos de estos pensamientos emergen sin tu consentimiento? No puedes darte cuenta de que tus pensamientos, ya sean voluntarios o involuntarios, solo pueden generarse en función de las cosas que conoces. Este hecho es evidente al tomar conciencia de la existencia de una realidad distinta a la que nos resulta familiar. Siempre pensarás en función de cómo te enseñaron a interpretar la realidad. Una vez que se introduce y se asimila un enfoque de vivir diferente a través de repeticiones, también se produce un cambio en el cerebro y el cuerpo. Entonces, si la vida se percibe como una forma de evolucionar mediante desafíos, tendremos una respuesta automática distinta ante situaciones estresantes. Mediante la repetición,
podemos incorporar en nuestra conciencia una forma de vida en armonía con un estado de ser pacífico y alegre, a pesar de los desafíos que debemos enfrentar en nuestra vida cotidiana. Por ende, nuestra respuesta automática ante los desafíos se convierte en paz y alegría. No ser conscientes de nuestra respuesta automática a las situaciones hace prácticamente imposible percatarnos de la frecuencia de la sumisión, la dependencia y las limitaciones que controlan todos los aspectos de nuestra existencia. Siguiente ejercicio. Como continuación del ejercicio anterior, puedes determinar si cada pensamiento que surge en tu conciencia está vinculado a una emoción. Cuando sea factible, repite estos ejercicios en diferentes momentos durante el día. Asegúrate de anotar la hora del día en que surgen dichos pensamientos. Si prestas atención, notarás que siempre que tu atención no esté centrada en una tarea específica, los pensamientos y las emociones siempre están presentes. ¿Los pensamientos ocurren seguidos de emociones, o es al revés? O quizás cada uno ocurre por turno, siendo uno el primero en manifestarse. Para llevar a cabo estos ejercicios, debes dirigir tu enfoque internamente. Solo con estos simples ejercicios lograrás ser consciente de ciertos estados emocionales en los que te encuentras. Estos ejercicios solo representan un desafío cuando no tenemos el hábito de dirigir nuestro enfoque internamente. Entonces, si te sientes triste, por ejemplo, puedes saber que estás experimentando tristeza. En otras palabras, hay una parte de ti que experimenta tristeza y otra parte de ti que sabe que hay una parte de ti que está experimentando tristeza. Digamos que estás a punto de ver tu programa favorito. ¿Acaso no estás experimentando algún tipo de placer? Puedes saber que estás experimentando ese placer. Cuando alguien te lastima emocionalmente, ¿puedes saber que estás sufriendo emocionalmente? Lo mismo puede decirse respecto al dolor físico, como saber que te duele la cabeza, por ejemplo. Estos son ejemplos de la naturaleza dual de nuestra existencia. Por lo tanto, poseemos una capacidad innata para conocer lo que ocurre dentro de nuestro ser, ya sea a nivel emocional o físico. De hecho, la emoción misma también tiene una manifestación física, ya que se traduce en cambios biológicos en los órganos internos y los músculos del cuerpo. Siendo que nacemos con esta propensión natural para ser conscientes de lo que ocurre en nuestro ser, ¿no resulta lógico que se nos haya enseñado cómo dominar dicha capacidad? Debe existir una razón por la cual aquellos en el núcleo de nuestro proceso de indoctrinación no incluyeron la autoconciencia como el aspecto fundamental de nuestra educación. En su lugar, se ha definido la realidad de tal manera que se excluye la autoconciencia. Una vez que descubrimos que podemos elegir si nos identificamos o no con el observador interno, nos damos cuenta de que tenemos la opción de mantenernos en estados emocionales negativos o no. ¿No suena esto como la capacidad de convertirnos en nuestros propios psicólogos? Esto implica que tener el control sobre nuestras emociones no tiene nada que ver con forzar a nuestra persona a ocultar que estamos experimentando una determinada emoción. Más bien, se trata de ignorar dicha emoción al simplemente ser el observador interior. Mientras que nuestro supuesto verdadero yo dependa únicamente de la definición del pensamiento de alguna autoridad, nos veremos en una lucha constante con las emociones en lugar de permitir que las emociones nos hablen. Se nos ha dicho que pertenecemos a la especie humana, lo cual significa que además de tener un cuerpo físico y emociones, también tenemos una historia y una cultura. Sin embargo, nunca se mencionó la existencia de otra parte de nosotros que puede percibir todos los fenómenos físicos y emocionales que experimentamos. La capacidad de identificarnos con la parte de nosotros que observa todos nuestros pensamientos y emociones nos ayudará a manejar de mejor manera las situaciones estresantes. Dado que el observador en nosotros siempre se encuentra en paz, identificarse con ese observador implica necesariamente la identificación con la paz o el estado de estar en paz. A medida que crecemos a través del proceso de indoctrinación, la omisión de la capacidad de elegir estar en paz nos lleva a creer que nuestras condiciones emocionales dependen únicamente de factores externos,
como materiales o circunstancias. Llegamos a creer que nuestra única forma de evitar caer en comportamientos pecaminosos es a través de la fuerza contra nuestros impulsos internos. Sin embargo, podríamos simplemente identificarnos con el observador mientras ignoramos esos impulsos. Nuestra realidad está diseñada de tal manera que nuestra capacidad de autoconciencia desaparece a medida que aquello que se nos inculca se refuerza mediante nuestro entorno. Así, la realidad impuesta se convierte en la influencia dominante en nuestra existencia. Los manipuladores de la conciencia se aseguran de que nuestro entorno refuerce su agenda educativa, ya que ello les brinda riqueza y poder exorbitantes al aprovecharse de la esclavitud mental de tantos de nuestros antepasados desde el momento en que llegaron a América. Sin embargo, si rastreáramos nuestra genealogía más allá de esa línea, como deberíamos hacerlo, descubriríamos que estos abusos se remontan a tiempos inmemoriales. Es muy provechoso comenzar el estudio de la historia desde el momento en que nuestros antepasados comenzaron a crear civilizaciones y a desarrollar métodos innovadores para cultivar el carácter humano. No obstante, esta información trasciende el alcance de esta lección. En aquel entonces, la esclavitud física era uno de los métodos preferidos para someter a nuestros descendientes y obligarlos a entregar bienes y servicios que permitieran la acumulación de riqueza y poder más allá de lo imaginable. Dado que la gente ya no deseaba permanecer en la esclavitud física, estos esclavistas tuvieron que idear un plan que les permitiera retener y aumentar su riqueza y poder sobre los demás. Desde el periodo en que la esclavitud física constituía una de las principales fuentes de riqueza y poder para la aristocracia, hasta la actualidad, la sociedad aparenta haber experimentado numerosos cambios en las condiciones humanas. Si bien esto es cierto hasta cierto punto, los principios fundamentales de la esclavitud para mantener el sistema aristocrático en el poder siguen siendo los mismos. Años de revueltas y guerras obligaron a los esclavistas a liberarnos de las cadenas físicas. Sin embargo, como su visión del mundo gira en torno a la ganancia material por encima de las vidas humanas, una vez adquirida la riqueza y el poder, pudieron influir en la creación de un sistema que perpetuara su codicia. La implementación de dicho sistema se facilitó al involucrar a aquellos menos afortunados que aspiraban a ser ricos y poderosos, ya que crecieron observando a la aristocracia. Fue sencillo utilizar la capacidad de obtener posesiones materiales como incentivo para persuadir a la sumisión. Aquellos con un verdadero talento para inventos innovadores en beneficio de la humanidad fueron persuadidos para vender sus logros a aquellos con riqueza y poder. Esto significa que desde líderes religiosos hasta políticos y filósofos, todos fueron persuadidos para contribuir con sus talentos en beneficio del mantenimiento de la aristocracia. Ningún área de actividad escapó a la influencia de los ricos y poderosos, ya fueran legisladores, historiadores, médicos, ingenieros, profesores, artistas, psicólogos, entre otros. Todos ellos podrían haber realizado una gran contribución a la evolución de los aspectos más elevados del individuo, pero en su lugar se encontraron participando en la estructuración de la sociedad en favor de la indulgencia de los aspectos más bajos de la humanidad, el deseo de posesiones materiales y el poder sobre los demás. Cegados por su adherencia al materialismo, una visión del mundo desprovista de conciencia, se implementaron de manera subliminal y constante en la conciencia social divisiones de casta, clase y raza basadas en un sistema jerárquico. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, a pesar de que los estereotipos contra las víctimas de la esclavitud física prevalecían en la mente de la cultura dominante, científicos, en todas las áreas relacionadas con el cuerpo y la mente humana llevaron a cabo numerosos experimentos falsos, los cuales se utilizaron como evidencia para justificar el estigma social hacia las personas que habían sido esclavizadas en el pasado. Dado que las personas confían en los juicios de los expertos como guía para adaptarse a las normas sociales, adoptar ciertas mentalidades parecía natural. De esta manera, las personas fueron fácilmente influenciadas para pensar y comportarse en armonía con la agenda que apoyaba a la aristocracia.
Es importante saber que los creadores de la civilización, como se confirmará en futuras conferencias basadas en pruebas históricas, enfatizaban la importancia de que sus ciudadanos priorizaran el desarrollo de un buen carácter en lugar de depender de la indulgencia material, emocional o sensorial. En esta última, la dignidad humana puede verse fácilmente comprometida. Aunque se hayan liberado de la esclavitud física, es un hecho que la subsiguiente generación de personas anteriormente esclavizadas ha sido moldeada por un estatus social subordinado, lo que ha llevado a que pensar, sentir y comportarse con baja autoestima se normalice. Por lo tanto, estas personas transmitirán a sus descendientes las formas de existencia que han aprendido. Su sistema de indoctrinación arraigado tan profundamente en la conciencia de las personas que incluso aquellos que se creen en una posición de poder están tan mentalmente esclavizados como el resto de nosotros. ¿Todos caemos en la ilusión de la realidad definida? Han definido la realidad de tal manera que nuestra atención está programada para dirigirse hacia los objetivos de aquellos que nos oprimen. Solo cuando nuestra atención se mantiene alejada de la comprensión de que poseemos la capacidad de identificarnos con una parte de nuestro ser que no puede ser controlada ni percibida, podemos vivir dentro de la ilusión que ellos han creado para nosotros. Al tener el poder de captar nuestra atención, ellos son libres de verter en nuestro ser todos esos conceptos de realidad que moldearán nuestra conciencia. Por lo tanto, su verdadero poder radica en su capacidad para robar nuestra atención. Crear una incapacidad para lidiar adecuadamente con nuestras emociones seguramente será un incentivo para desviar nuestra atención del observador interno. Dado que nos identificamos como seres emocionales o simplemente como humanos, automáticamente negamos esa parte de nosotros que trasciende los pensamientos y las emociones. De esta manera, atribuir cualidades a cosas externas puede resultar en ser afectados emocionalmente por dichas cosas externas. Una parte significativa de su agenda puede ser transmitida a través del entretenimiento. Mientras vemos una película dramática, nuestra atención se absorbe tanto en la ficción creada por el guionista que no solo olvidamos que lo que estamos presenciando es una realidad fabricada, sino que deseamos creer que es real, especialmente si esperamos un final feliz. A medida que se desarrolla la trama de la escena, nuestro yo emocional atraviesa los cambios diseñados por la intención del guionista. Una vez que la película llega a su fin, podemos reflexionar sobre el rendimiento general y tener ciertas experiencias emocionales que pueden permanecer en nuestra conciencia durante un tiempo consciente. Sin embargo, desconocemos cuánto tiempo estas experiencias permanecerán en nuestro ser de manera inconsciente o incluso cómo influirán en nuestra percepción de la realidad. Por lo tanto, casi ningún tipo de entretenimiento está diseñado con el propósito de descubrir nuestro verdadero ser. Dentro de nuestra indoctrinación, se omite el dominio del observador interno, y apenas prestamos atención a los efectos que el entretenimiento tiene en nuestro subconsciente. No tenemos el hábito de identificarnos con el observador interno, sino que reaccionamos automáticamente cuando nos identificamos con nuestros pensamientos y emociones. Creemos que los pensamientos que cruzan nuestra mente son nuestros, y que los sentimientos que experimentamos son parte de nuestra identidad. Todas estas nociones provienen de la creencia errónea de que, en primer lugar, los eventos externos tienen una cualidad inherente y, en segundo lugar, de la ignorancia acerca del observador interno como nuestra verdadera identidad. Son conocidos los casos de atrocidades cometidas por los españoles contra los pueblos indígenas cuando llegaron por primera vez a América. Su brutalidad, que incluía violaciones, trabajo forzado, mutilación y asesinatos, fue tan severa que la población nativa en lo que ahora conocemos como República Dominicana disminuyó drásticamente en poco tiempo. Algunos investigadores estiman que la población llegó a ser de hasta 250.000 cuando los españoles llegaron por primera vez en 1492. Sin embargo, tan solo 60 años después, la población indígena en la isla se redujo a unos pocos cientos.
Atrocidades similares tuvieron lugar contra los indígenas en otras partes de América a manos de los llamados conquistadores españoles. El oro era uno de los principales motivos para cometer estas atrocidades, y tanto los españoles como su benefactora, la reina Isabel, acumularon inmensas riquezas saqueadas. Estos ejemplos de saqueo, violación y destrucción, con un absoluto desprecio por la vida humana, dieron lugar a sociedades conformadas por individuos adinerados dispuestos a emplear cualquier método necesario para satisfacer su insaciable deseo de opulencia y poder. Con el fin de mantener una gran cantidad de riqueza y poder, se creó un sistema global en el que la persuasión, la brutalidad y la colonización eran componentes fundamentales. De esta manera, teniendo un control absoluto sobre la educación, la política, la economía, el entretenimiento, la salud, el trabajo, la ley, la religión, el sexo y la guerra, nadie podía tener ideas que se salieran del sistema establecido. Su visión distorsionada del mundo se volvió universal y se normalizó en la mente de casi todos los individuos del planeta. Así, la indoctrinación contribuyó en gran medida a mantener su poder y riqueza. Una jerarquía de clase, casta y etnia gobernaba la mente de las personas, y la ilusión de que un grupo era superior a otro servía como incentivo para la egocéntrica superioridad de los hombres y mujeres comunes. Dentro de esa jerarquía afianzada en la mente de las personas, la denominada supremacía blanca, como ellos mismos se autodenominan, ocupa la cima de la cadena alimenticia. Muchos valores culturales han sido eliminados y reemplazados por aquellos que solo respaldan la agenda de la élite dominante. Ya no se considera aceptable que la vestimenta tradicional, los ritos y las creencias desempeñen un papel en el denominado mundo civilizado. La élite, como parte de su plan malicioso, se aseguró de que se eliminaran valiosos hechos históricos, se manipularan otros y se fabricaran muchos más para que las personas mentalmente esclavizadas no se dieran cuenta de que los así llamados supremacistas blancos no tienen ninguna superioridad real. La élite tuvo que evitar que sus víctimas sospecharan que sus antepasados fueron los creadores de la civilización. La historia que nos enseñaron no menciona las grandes ciudades no caucásicas destruidas por los ancestros de los opresores, con el fin de menospreciar nuestro potencial y nuestra humanidad a través de su proceso de indoctrinación. Para profundizar en la práctica de la introspección y la meditación, debo limitar la información histórica. Debo ser completamente honesto al afirmar que no puedo resentir a la gran mayoría de los caucásicos, ya que ellos también han sido víctimas de las mismas falsedades perpetuadas en todas las instituciones sociales. Así que ellos también han sido adoctrinados. Por lo tanto, erradicar la indoctrinación desde sus raíces es una tarea difícil. Por lo tanto, no te enojes si notas desigualdad entre diferentes razas o si algunos sienten que tienen más derecho a lo mejor que la vida tiene para ofrecer. En este punto, muchos de ustedes están comenzando a comprender la importancia de revisar esta información. Tomando como ejemplo la película mencionada anteriormente, podemos percatarnos de que nos hemos acostumbrado a la asimilación subliminal de información proveniente de diversas narrativas. El hecho de haber disfrutado de un determinado programa de televisión, por ejemplo, es probable que nos motive a buscar nuevamente esa misma experiencia emocional que denominamos disfrute. Por ende, eventos consecutivos similares generados por películas, música, deportes o cualquier forma de entretenimiento que hayamos disfrutado, moldearán nuestro comportamiento, dado que nuestra indoctrinación no incorpora la introspección como parte de las lecciones adquiridas durante esos momentos de entretenimiento. Por consiguiente, los prejuicios que nos dividen se convierten en una parte automática de nuestra conducta. Las divisiones sociales, religiosas, étnicas, de género, entre otras, se vuelven inherentes a nuestro ser. Al poseer una profunda autoconciencia, podemos concluir que la parte de nosotros que sabe que estamos experimentando una vivencia física o emocional no se ve afectada por dicha experiencia.
Es como si esa parte de nosotros simplemente existiera, siendo la paz misma que ha sido testigo de nuestras experiencias desde siempre. Intencionalmente, esta dualidad de nuestro ser ha sido omitida en todo nuestro proceso de indoctrinación. Desde luego, aquellos que nos han enseñado directamente no eran conscientes de la existencia de esta realidad, tal como acabo de explicar. Esos mismos individuos que nos han educado también son víctimas, al igual que todos nosotros. La capacidad de identificarnos con esa parte de nosotros mismos que percibe cuando la otra parte está pensando o experimentando ciertas emociones radica en el conocimiento de nuestro verdadero ser. Para identificarnos con nuestro verdadero ser, simplemente debemos ser y no tratar de comprenderlo. Únicamente siendo, sin pensar, lograremos comprender que cualquier emoción que experimentemos o cualquier pensamiento que tengamos puede ser ignorado como si no formara parte de nosotros. Las emociones y los pensamientos solo pueden aferrarse a nosotros si nos involucramos con ellos. Por ende, estar deprimidos, ansiosos o tener miedo, por ejemplo, simplemente son experiencias emocionales de las cuales podemos optar por no identificarnos o ignorar. Esto significa que tenemos la opción de liberarnos de la influencia de las emociones al identificarnos con nuestro verdadero ser, el cual puede observar o ser consciente de las emociones sin verse afectado emocionalmente. Es el hábito de identificarnos con las emociones y los pensamientos lo que hace que parezca imposible identificarnos con nuestro verdadero ser. En futuras lecciones, ampliaré más sobre el verdadero ser, pero por ahora deseo ayudarles a comprender que todas nuestras limitaciones y conflictos internos son el resultado de identificarnos con esa parte de nosotros que está pensando o experimentando emociones. Para establecer una clara distinción entre la parte de nosotros que piensa y experimenta emociones y esa otra parte que sabe cuando se produce una emoción o pensamiento, nos referiremos a la primera como nuestra persona y a la última como nuestro verdadero ser. A través de la meditación, lograremos transformar nuestra respuesta emocional automática y negativa ante situaciones desafiantes en una respuesta de paz. En otras palabras, una respuesta pacífica frente a situaciones desafiantes se volverá automática, sin necesidad de pensamiento. Esto solo puede lograrse accediendo al subconsciente y, mientras estemos allí, ignorando la respuesta negativa a las situaciones al identificarnos con nuestra verdadera naturaleza, que es paz. A medida que reemplacemos las respuestas automáticas indeseadas ante las situaciones por una respuesta automática de paz, también modificaremos nuestro comportamiento. En otras palabras, nos volveremos más serenos y más alineados con nuestro ser interior. Basándonos en lo escrito en los párrafos anteriores, la introspección se convierte en una herramienta esencial para acceder al subconsciente y llevar a cabo la modificación del comportamiento. Como mencioné anteriormente, la conciencia de la respuesta automática ante las situaciones nos ayuda a identificar la emoción experimentada y la razón por la cual esa emoción se manifiesta en una situación particular. A medida que nos volvamos más conscientes de nosotros mismos, nos daremos cuenta de que las emociones se manifiestan como tensiones en nuestro cuerpo. Estas tensiones pueden ser placenteras o incómodas, dolorosas o aliviadoras. Una vez que tomemos conciencia del doble impacto de las emociones en nuestro cuerpo, se volverá normal evitar aquellas emociones que consideremos dolorosas o incómodas, y nos inclinaremos hacia aquellas emociones que consideremos placenteras, aliviadoras y agradables. Pueden ver ahora cómo la repetición a través de la indoctrinación de las visiones del mundo de ciertos individuos se ha convertido en nuestra propia realidad. De este modo, a través de la repetición, nuestras emociones comenzaron a generar una respuesta agradable hacia los valores que debemos adoptar y una respuesta automática incómoda hacia ideas, valores, objetos, grupos, etc., que debemos rechazar. ¿Acaso estas visiones del mundo de esos individuos han encontrado residencia en nuestra conciencia y han moldeado nuestro ser? Como explicado en lecciones anteriores, nuestras emociones reaccionan automáticamente a todas las experiencias de acuerdo con la forma en que han sido inculcadas en nosotros.
Esto implica que nuestras propias emociones actúan como muros invisibles que nos impiden explorar más allá de los límites en los que han sido cementadas. Debido a la naturaleza automática de nuestras respuestas a las situaciones de la vida, nuestra capacidad para cambiar esas respuestas en favor de una respuesta pacífica requerirá un esfuerzo introspectivo. Como hemos podido apreciar, la televisión, por citar un ejemplo, ha desempeñado un papel fundamental en la manipulación de nuestra conciencia. Sin embargo, la meditación se presenta como un regalo divino capaz de eliminar hábitos perjudiciales. El secreto detrás de la indoctrinación de una mentalidad esclavizada se centra en el entrenamiento de nuestra atención hacia eventos externos. Mientras nuestro enfoque se mantenga orientado hacia el exterior, nunca intentaremos comprender lo que ocurre en nuestro interior. Al no estar acostumbrados a abordar los problemas internamente, se vuelve cada vez más difícil cultivar una relación más profunda con nuestro ser interno, es decir, con nuestro subconsciente. Si somos conscientes de la dualidad que existe en nuestro ser, deberíamos ser capaces de percatarnos de que la parte de nosotros que posee conocimiento no siente ni piensa, sino que simplemente es. En otras palabras, esta parte de nosotros se encuentra en un estado de pura existencia. Por tanto, resulta imposible adoctrinar dicha parte de nosotros. Además, esto implica que la repetición constante de identificarnos con esa parte de nosotros que simplemente es nos ayudará a liberarnos de las directrices de adoctrinación que tan solo nos atraparon en una realidad concebida para los esclavos. Este aspecto observador de nosotros mismos, desapegado de eventos o cosas externas, representa simplemente la paz. El poseer paz interior implica que no podemos ser coaccionados para existir meramente como objetos utilizados en beneficio de otros. Una vez que nos han programado para centrar nuestra atención en lo externo, y dado que hay una parte de nosotros capaz de observar nuestros pensamientos y emociones, los maestros de la manipulación se vieron en la necesidad de alimentarnos constantemente con intereses externos preprogramados para que no nos percatáramos de que nuestras elecciones están arraigadas en nuestra conciencia. Ellos saben que mantener una ilusión es imprescindible para que nuestro verdadero ser no se manifieste. Estas personas egoístas han utilizado deliberadamente una variedad de medios de entretenimiento y técnicas manipuladoras para mantener nuestra atención alejada de conocer nuestra verdadera naturaleza. A través de estos métodos, difunden información de manera que siempre respalde su agenda, que consiste en mantenernos mentalmente esclavizados. Una vez que tienen el control sobre nuestros pensamientos y emociones, todas nuestras acciones, incluso aquellas que creemos que son decisiones propias, siempre les benefician a ellos. Por ende, la esclavitud mental conlleva necesariamente a la esclavitud física. Aunque la literatura, la música, las películas, los periódicos, los libros, la comedia, entre otros, podrían haber desempeñado un papel terapéutico significativo para el individuo si siempre se hubieran enfocado en identificarnos con esa parte de nosotros que es paz, una paz que está presente sin importar lo que ocurra externamente. La realidad es que a menudo nos entretenemos con escenarios repetitivos en los que el personaje principal de una película o una telenovela atraviesa una serie de dificultades hasta que finalmente obtiene una fortuna, el amor y la admiración de los demás. Todos estos objetivos de entretenimiento están diseñados para mantenernos aún más atrapados en la ilusión que fue creada para nosotros. A través de su música, nos enseñan cómo amar, cómo sentir, cuándo odiar, cuándo abusar de los demás, etc. La creencia desempeña un papel crucial en esta falsa doctrina. Una vez que nos convencen de creer que todo es posible, permanecemos en un estado de ilusión. Al mantenernos alejados de conectarnos con nuestro yo interno, no sabemos cómo enfrentar adecuadamente los asuntos externos internamente. Al ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos, podremos reconocer el estado en el que nos encontramos. En lugar de limitarnos a afirmar que estamos bien, tendremos pleno conocimiento de nuestro verdadero estado.
Descubrir nuestro verdadero ser representará un desafío. Mientras vivamos en una ilusión, nunca experimentaremos la verdadera felicidad. Si nuestras respuestas automáticas a las situaciones son el resultado de cómo nuestra conciencia ha sido erróneamente moldeada, no podremos experimentar una vida auténtica. En tal situación, basaremos toda nuestra existencia en el concepto de realidad de otra persona. Por ende, vivir con conocimiento es muy distinto a vivir creyendo. En la siguiente lección, finalmente ampliaré más sobre las nociones de conocer la existencia de Dios en contraposición a creer en ella. Para que estas personas egoístas, responsables del diseño de una educación manipuladora, lograran mantener nuestra atención enfocada en el mundo externo, primero tuvieron que definir la realidad de tal manera que creyéramos que no teníamos otra opción más que depender de asuntos externos para satisfacer todas nuestras necesidades. Al mantener nuestra atención en lo externo, inculcan en nuestras mentes los valores que creemos que nos traerán felicidad. Esto se ejemplifica en el caso mencionado en la primera conferencia, donde se nos adoctrina para creer que ciertos elementos nos brindarán felicidad, como tener un coche nuevo, una casa, un empleo bien remunerado, un título universitario, y así sucesivamente. Una vez que se ha afianzado esa dependencia de lo externo en nuestra conciencia, se torna prácticamente inviable permanecer solo sin distracciones o entretenimiento externo. Siempre anhelamos ser deleitados. Por ende, difícilmente disfrutamos del yo interno. Por el contrario, estar en soledad implica, para muchos de nosotros, ser penados por nuestros pensamientos y emociones. Nuestra dependencia de lo externo es tan extrema que no podemos abordar nuestro trauma interno. Nos aterra observar cómo nuestras emociones son afectadas por nuestro entorno. Mantenernos en el miedo es uno de los métodos empleados para tenernos bajo su dominio. Durante nuestro paso por la academia, tememos no aprobar el examen, tememos ciertas asignaturas, tememos hablar en clase, etc. A medida que avanzamos en los cursos, percibimos que poseemos una facultad de gozo que puede ser activada a voluntad e independiente de los objetos o pensamientos. Tal como podrás advertir en este sistema de adoctrinamiento de la mentalidad de esclavo, las palabras están definidas de manera tal que manipulan tus emociones para que permanezcas en la realidad que fue diseñada para ti. En esa realidad, la esperanza es tu salvadora. En esa realidad, siempre debes aguardar alguna adquisición externa para que acontezca la felicidad. En su falsa realidad, no es aceptable estar en paz o completamente satisfecho únicamente celebrando la existencia. Es como si no pudiéramos generar paz y alegría desde nuestro interior. En la mentalidad esclavizada que nos fue creada, términos como ansiedad, depresión, vergüenza, miedo, etc., son considerados el resultado de sucesos externos o deficiencias internas, pero jamás el resultado de atribuir cualidades a las situaciones o cosas externas. Recuerda que las cosas tienen valor porque nos enseñaron qué valor otorgarles. Hemos llegado al extremo de arraigar en nuestras mentes conceptos abstractos que no guardan relación alguna con lo que importa en el momento que estamos viviendo. Conceptos como el orgullo de pertenecer a cierto grupo étnico, casta, clase social, afiliación religiosa, género, nacionalidad, etc., son apenas algunas de las categorías que nos dividen. Ninguna de estas categorías tiene como principal propósito la autoexploración, son conceptos predefinidos de lo que se supone que debemos limitarnos a ser. Una vez que este aspecto observador tuyo, carente de apego a eventos o cosas externas, se traduce sencillamente en paz. Poseer paz interior significa que no puede ser compelido a existir únicamente para ser utilizado como objeto en beneficio de otros. Una vez que te han programado para que tu atención esté centrada en lo externo y dado que hay una parte de ti que puede observar pensamientos y emociones, fue necesario que los maestros de la manipulación te nutrieran constantemente con intereses programados externos para que no te percataras de que las elecciones que realizas están arraigadas en tu conciencia.
Saben que es necesario mantener una ilusión para que tu verdadero yo no se manifieste. Estas personas egoístas han utilizado intencionalmente todo tipo de medios de entretenimiento y técnicas manipuladoras para desviar nuestra atención de conocer nuestra verdadera naturaleza. A través de estos métodos, difunden información de manera que siempre respalda su agenda, que es mantenernos mentalmente esclavizados. Una vez que tienen control sobre nuestros pensamientos y emociones, todo lo que hacemos, creyendo que es nuestra elección, siempre les beneficia a ellos. Por ende, la esclavitud mental implica necesariamente la esclavitud física. Aunque la literatura, la música, las películas, los periódicos, los libros, la comedia, etc., podrían haber desempeñado un papel terapéutico significativo para el individuo si su temática de interés siempre hubiera sido identificarse con esa parte de nosotros que es paz, una paz que está siempre presente sin importar lo que ocurra externamente. Es común recrearnos con escenarios recurrentes en los que el personaje principal de una película o telenovela atraviesa una serie de dificultades hasta que, finalmente, obtiene una fortuna, la chica y la admiración de los demás. Todos sus objetivos de entretenimiento están diseñados para mantenernos aún más en la ilusión que se nos ha fabricado. A través de su música, nos enseñan cómo amar, cómo sentir, cuándo odiar, cuándo abusar de los demás, etc. La creencia juega un papel relevante en su falsa doctrina. Una vez que nos han persuadido de creer que todo es posible, permanecemos en un estado de ilusión. Cuando nos alejamos de conectar con nuestro yo interno, no sabemos cómo abordar adecuadamente los asuntos externos internamente. Ser consciente de tus emociones y pensamientos nos revelará el estado en el que nos encontramos. En tal caso, sabremos cómo nos sentimos en lugar de simplemente afirmar que estamos bien. Descubrir nuestro verdadero yo será todo un desafío. Mientras vivamos en una ilusión, nunca conoceremos la verdadera felicidad. Mientras nuestra respuesta automática a las situaciones sea el resultado de cómo han moldeado incorrectamente nuestra conciencia, no podemos experimentar una vida auténtica. En esa situación, viviremos toda nuestra existencia basada en el concepto de realidad de otra persona. Por tanto, vivir sabiendo es muy distinto de vivir creyendo. En la siguiente lección, ampliaré aún más las nociones de saber que Dios existe en contraposición a creer en la existencia de Dios. Para que estas personas egoístas, que han diseñado la educación para la manipulación mental, lograran mantener nuestra atención en el mundo externo, primero tuvieron que definir la realidad de tal manera que creyéramos que no teníamos otra opción más que depender de asuntos externos para todas nuestras necesidades. A medida que nuestra atención se mantiene externa, inculcan en nuestras mentes los valores que creemos que nos traerán felicidad en nuestras vidas. Esto forma parte del ejemplo mencionado en la conferencia 1 sobre lo que nos han programado para creer que nos traerá felicidad. Recuerda que la base de nuestra indoctrinación para la felicidad es externa, como poseer un coche nuevo, una casa, un empleo bien remunerado, un título universitario, etc. Una vez que se ha consolidado esa dependencia del externo en nuestra conciencia, resulta prácticamente insuperable permanecer en solitud sin distracciones o entretenimiento proveniente del exterior. Siempre anhelamos estar entretenidos. Por lo tanto, difícilmente disfrutamos de nuestro yo interno. Por el contrario, estar solos significa, para muchos de nosotros, ser castigados por nuestros pensamientos y emociones. Nuestra dependencia del externo es tan extrema que no podemos hacer frente a nuestro trauma interno. Nos aterra observar cómo nuestro entorno afecta nuestras emociones. Mantenernos en el miedo es uno de los métodos empleados para mantenernos bajo su dominio. Cuando estamos en la escuela, tememos no aprobar el examen, tememos ciertas asignaturas, tememos hablar en clase, etc. A medida que avanzamos en las clases,
nos damos cuenta de que poseemos una facultad de alegría que puede ser activada a voluntad e independiente de los objetos o pensamientos. Como podrás advertir en este sistema de indoctrinación de mentalidad de esclavo, las palabras están definidas de tal manera que manipulan tus emociones para que te mantengas en la realidad que fue diseñada para ti. En esa realidad, la esperanza es tu salvadora. En esa realidad, siempre debes esperar alguna adquisición externa para que la felicidad se manifieste. En su falsa realidad, no es aceptable estar en paz o completamente satisfecho simplemente celebrando la existencia. Es como si no pudiéramos generar paz y alegría desde nuestro interior. En la mentalidad esclavizada que nos han creado, palabras como ansiedad, depresión, vergüenza, miedo, etc., se consideran el resultado de sucesos externos o deficiencias internas, pero nunca el resultado de atribuir cualidades a situaciones o cosas externas. Recuerda que las cosas tienen valor porque nos han enseñado qué valor otorgarles. Hemos llegado al extremo de afianzar en nuestras mentes conceptos abstractos que no guardan relación alguna con lo que importa en el momento que estamos viviendo. Conceptos como el orgullo de pertenecer a cierto grupo étnico, casta, clase social, afiliación religiosa, género, nacionalidad, etc., son apenas algunas de las categorías que nos dividen. Ninguna de estas categorías tiene como principal objetivo la autoexploración, son conceptos predefinidos de lo que se supone que debemos limitarnos a ser. Una vez que nuestra realidad adopta cualquiera de estos conceptos limitados como plantilla, cada elección que tomemos tendrá ese concepto como punto de referencia. A través de la indoctrinación, se nos enseñan conceptos que darán forma a nuestras vidas y se refuerzan mediante todo lo que nos rodea. De esta manera, se normaliza la realidad percibida. Por lo tanto, cualquier cosa que no esté en armonía con nuestro concepto preconcebido de la realidad se considera normal, extraño, ajeno o diferente. El miedo a ser alienados de ciertos grupos sociales es otra razón para no embarcarnos en la exploración de nuestro verdadero ser. Como verás, la equidad juega un papel importante en persuadirnos para que seamos complacientes. Por ejemplo, el miedo a perder el trabajo, el miedo a fracasar en la clase, el miedo a estar solo, el miedo a no ser aceptado, el miedo a no ir al cielo, el miedo a no ser lo suficientemente eurocéntrico, etc., son solo algunos ejemplos en los que el miedo desempeña un papel crucial en el moldeo de nuestra conciencia. El sistema de indoctrinación utiliza todos los medios a su disposición para asegurarse de que tu atención se mantenga en su agenda. Por lo tanto, nos volvemos vulnerables a sus métodos persuasivos. Al aislar las definiciones y conceptos de lo que las palabras, los símbolos y los conceptos deben representar, nos limitamos a percibir la realidad basada en la definición aprendida de estas palabras, ideas y conceptos. Para que se produzca la asimilación de la definición de sus conceptos, palabras e ideas en nuestra conciencia, la manifestación emocional ligada a las palabras, conceptos o ideas ocurre en nuestro cuerpo. Así, estas emociones se activan cada vez que nos damos cuenta de las definiciones de los conceptos, palabras o ideas. Vivimos vibrando en la frecuencia emocional a la que estamos confinados. Por lo tanto, nuestras emociones sirven como una serie de muros invisibles con los que se construyen los caminos hacia lo que deben ser nuestras aspiraciones y deseos. Dado que nuestra expresión más íntima de ser es emocional y que la expresión de nuestras emociones es el resultado de los conceptos internalizados de realidad, somos vulnerables a las fallas de esa realidad. Hemos sucumbido fácilmente a escenarios imaginarios o creados que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Ese es uno de los objetivos que tienen algunas películas, telenovelas, música, etc. Mientras nos entretienen, lo cual puede persuadirnos a estar en un estado emocional de gran vulnerabilidad, se absorben subliminalmente conceptos falsos de realidad en nuestra conciencia.
Estos medios de información están diseñados para moldear nuestra conciencia de tal manera que la realidad se perciba como un encarcelamiento mental intencionado. El entusiasmo social tiene una influencia tan poderosa sobre nuestras emociones que si podemos observar nuestra reacción automática durante un momento de excitación masiva, nos daremos cuenta de que nuestra respuesta a los eventos es prácticamente automática. En lecciones anteriores, mencioné la práctica conocida como introspección o la conciencia de tu reacción automática a los eventos. Aunque es un concepto sencillo, el hábito de dirigir nuestra atención hacia el exterior hace que la práctica de la introspección o autorreflexión sea algo desafiante. Aunque me refiero a esta práctica como introspección, por el momento también podemos llamarla atención plena. Es solo que la atención plena, donde el verdadero yo no se limita solo a ser el observador de nuestro organismo separado, sino el observador de la existencia en su totalidad. Por supuesto, será un proceso gradual que el iniciado debe atravesar antes de que se dé cuenta de la omnipresencia del verdadero yo. Comprensiblemente, se debe hacer mucho trabajo para romper con los conceptos de la realidad divisoria que se inculcaron en nuestra conciencia. Entonces, la introspección ayuda a identificar los momentos en los que respondemos automáticamente a un estímulo, cualquier agente, evento o situación, interno o externo, que provoca una respuesta en un organismo. Por lo tanto, ahora debemos comprender que lo que consideramos como una condición para la felicidad son simplemente deseos creados en nuestras mentes a los cuales debemos aspirar si deseamos experimentar la felicidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas respuestas emocionales automáticas están arraigadas en nuestro encarcelamiento mental. Dado que responder automáticamente con paz y alegría a los desafíos recurrentes de la vida no forma parte de nuestro programa de indoctrinación, nuestras emociones tienden a fluctuar entre el rechazo y la atracción condicional hacia situaciones y objetos externos. Por lo tanto, nos encontramos principalmente orientados hacia eventos, situaciones y cosas que están en sintonía con las emociones que nos brindan una satisfacción interna. Durante esos momentos de experiencia emocional agradable, no nos damos cuenta de que nuestras emociones están respondiendo de acuerdo con la programación a la cual hemos sido sometidos. Por lo tanto, antes de que podamos alcanzar las metas que creemos que nos harán felices, inevitablemente nos encontraremos enfrentando numerosas situaciones de experiencias emocionales desagradables. Por supuesto, siempre debemos tener metas hacia las cuales trabajar, pero eso no implica que vamos a experimentar un estado de falta de armonía interna mientras atravesamos el proceso para alcanzar la meta. Debemos comprender que apreciar cada momento de la vida es más beneficioso que pasar por dificultades en busca de una meta futura. El hecho de ser conscientes de que la felicidad condicional nos mantiene en un estado de esperanza nos ayudará a reconocer que carecemos de satisfacción interna y solo nos sentimos realizados cuando se cumple la condición para la felicidad. Mientras esa condición para la felicidad no se haya cumplido, nos encontramos anclados en la esperanza de alguna condición futura que nos impide disfrutar plenamente del momento presente que tenemos. En ese sentido, la introspección puede ayudarnos a identificar la emoción que experimentamos cuando esperamos que algo ocurra. Una cosa que puede resultar evidente es que la mayoría de las personas aceptan cualquier circunstancia desagradable en la que se encuentren hasta que obtienen el objeto de felicidad que han estado esperando adquirir. Esto significa que la mayoría de estas personas viven sus vidas con una falta de satisfacción constante. La esperanza también nos mantiene viviendo en el futuro y, por lo tanto, apenas disfrutamos del presente. Una vez que hemos identificado, a través de la introspección, la emoción que experimentamos al esperar que algo ocurra, mediante la meditación podemos liberarnos de la ilusión de que solo estaremos satisfechos cuando obtengamos lo que hemos estado esperando. En su lugar, podemos reprogramarnos para disfrutar del presente. Algunos argumentarán que la esperanza es una buena motivación para alcanzar metas. No puedo negar eso,
Pero, ¿vale la pena pasar el tiempo esperando mientras solo disfrutamos parcialmente del momento presente o incluso ni siquiera lo disfrutamos, mientras esperamos ese instante en el que ocurra lo que hemos estado anhelando? Además, ¿y si lo que esperamos nunca sucede? En ese caso, habremos desperdiciado nuestro precioso tiempo, estando parcialmente felices o infelices. Reprogramar una mente que ha sido condicionada a lo largo de muchos años de repetición no será una tarea sencilla. No resulta fácil reeducar a aquellos que han sido víctimas de sistemas de indoctrinación fallidos para que utilicen la capacidad de esperanza de una manera que no interfiera con nuestro estado de alegría presente. En otras palabras, invertir en un proyecto por el cual esperamos obtener beneficios en un futuro lejano mientras disfrutamos plenamente del momento presente es algo inconcebible para la mayoría de las personas. Sería como decirnos a nosotros mismos, bien, espero que todo salga bien, pero ahora permíteme concentrarme en disfrutar plenamente el momento que estoy viviendo en este instante. Debido a cómo nuestras emociones han sido manipuladas, la capacidad de decidir trabajar para disfrutar del presente representará todo un desafío. Requerirá repetidas visualizaciones para alcanzar dicho objetivo. Sin embargo, existen numerosos beneficios al aprender a vivir y disfrutar del presente. Por ejemplo, podemos disfrutar plenamente de nuestros momentos actuales sin necesidad de esperanza. La capacidad de experimentar alegría en el presente nos permitirá afrontar mejor los desafíos a medida que surgen. Créeme, los desafíos nunca cesarán. Sin embargo, es el desafío que podemos superar en un estado de paz y alegría lo que nos ayudará a adquirir habilidades internas más sólidas para dominar nuestras emociones. El hábito de enfocarnos en vivir y disfrutar del presente nos ayudará a mantener nuestros pensamientos en su lugar y evitar que se dispersen por doquier. Todo lo que nos sucede ocurre en el presente. Todo se experimenta en el presente. Ser conscientes de lo que desencadena ciertas emociones en el presente nos ayudará a prepararnos mejor, a través de la meditación, para manejar adecuadamente esas emociones. Incluso la experiencia que tenemos cuando somos atacados psíquicamente se da en el presente. La esperanza es como un estímulo mental que activa respuestas emocionales. A lo largo de la vida, respondemos automáticamente a lo que percibimos y a los pensamientos que albergamos. La respuesta automática puede ser interna, no percibida por los demás, o externa, donde los demás pueden notar nuestra reacción. En realidad, hemos sido programados para vivir una vida reactiva. Vivir de forma reactiva implica que se nos han impuesto instrucciones para reaccionar automáticamente ante determinadas situaciones o pensamientos. Estas instrucciones comenzaron a ser impuestas desde el momento en que salimos del útero materno. El programa con el que se nos ha indoctrinado es tan defectuoso que no se nos ha enseñado a prestar atención a nuestra respiración, el aspecto más fundamental de nuestra existencia. La práctica de la meditación puede requerir el aprendizaje de sencillos ejercicios de respiración. Es importante revisar los ejemplos presentados en las lecciones 1 y 2 para comprender mejor cómo se manifiesta la programación de la mente en el individuo. La próxima lección contendrá enlaces a videos que abordarán la postura adecuada al sentarse y técnicas de respiración correctas. Para que la práctica de la atención plena, o el estar consciente de nuestros sentimientos y pensamientos, sea efectiva, es necesario reservar un tiempo dedicado a los ejercicios de respiración. Una vez que hayas logrado sentarte adecuadamente y respirar de manera correcta, entonces puedes comenzar a introducir la meditación. Incluso si todavía estamos en el proceso de comprender cómo algunas personas han logrado tener el control sobre nuestras emociones, podemos empezar a practicar la meditación. El programa con el que nos han condicionado está arraigado en nuestro subconsciente. La introspección nos ayudará a identificar situaciones en las que respondemos automáticamente de manera desarmónica. Dado que esto es resultado de nuestro condicionamiento defectuoso, a través de la meditación podemos acceder a esa parte del subconsciente donde reside ese error y cambiarlo.
¿Cuál es el propósito de la introspección? Nos ayuda a identificar las fuerzas que controlan nuestras emociones. Aunque hablo de fuerzas que controlan nuestras emociones, más bien se trata de cómo hemos ensayado la forma en que debemos experimentar la realidad, lo que resulta en reacciones emocionales automáticas. Por lo tanto, estamos condicionados o programados para responder automáticamente a situaciones, palabras, símbolos, etc. Aunque el proceso de programación es fácil de explicar, si no somos conscientes de nuestras respuestas automáticas a situaciones o pensamientos, la explicación será ineficaz. Utilicemos la introspección para liberarnos del condicionamiento emocional negativo. Por ejemplo, supongamos que te sientes avergonzado cada vez que vas a un lugar en particular y tienes que lidiar con ciertas personas. Lógicamente, no tienes ninguna razón para sentirte así, pero de todos modos lo sientes. A través de la introspección, podrás identificar las tensiones que sientes en el cuerpo cada vez que te encuentras en una situación vergonzosa, como esa. En conferencias anteriores, he hablado sobre cómo hemos aprendido a considerar una vida satisfactoria según nos han enseñado. Nadie nos ha enseñado que la alegría puede generarse desde nuestro interior. ¿Por qué no se nos enseñó eso? Aquellos de ustedes que han estado prestando atención comprenderán fácilmente que sí podemos generar alegría desde nuestro interior, entonces aquellos cuyo poder depende del control de individuos mentalmente esclavizados perderán su poder sobre ellos. Como mencioné anteriormente, debido a que las personas se rebelaron contra ser físicamente encadenadas, golpeadas, vendidas, etc., fue necesario crear un sistema en el que las cadenas que nos atan ahora están dentro de nuestras mentes. En este caso, los individuos mentalmente esclavizados parecerán, voluntariamente, someterse a la voluntad del amo. Estoy hablando sobre cómo nuestras facultades mentales, imaginación, intuición, voluntad, memoria, percepción y razonamiento, funcionan de acuerdo con las emociones programadas. Recuerden, las emociones son más poderosas que la lógica. Sabemos, a partir de lecciones anteriores, que la repetición constante es clave para modificar el comportamiento. Dado que nuestra percepción actual de la realidad fue inculcada en nuestro subconsciente a través de años de repetición, será necesario acceder repetidamente al subconsciente para cambiar ciertas fuerzas emocionales. Esto se logra a través de la meditación. Palabras como éxito y fracaso pueden generar emociones tan fuertes en nosotros que inevitablemente solo percibiremos que alguien está prosperando si su estilo de vida cumple con los conceptos predefinidos de éxito, que en su mayoría se basan en una realidad falsa y superficial. Aunque se nos ha inculcado el concepto condicional de éxito y fracaso, la mayoría de las personas caen bajo su concepto erróneo de la realidad. Pero muchas de las personas consideradas fracasadas se sienten así porque han adoptado ese concepto en sus mentes. Una vez que hayas categorizado tu persona como alguien que tiene las características de un fracaso, actuarás de acuerdo con la definición asociada con esos conceptos aceptados. ¿Por qué deberíamos considerar a alguien que puede vivir su vida con medios modestos y no ha obtenido un título universitario como un fracaso? Esa persona no tiene que cumplir con los estándares impuestos por los criterios de la sociedad. Esa persona está viviendo una existencia perfectamente válida. Ahora bien, ¿por qué la sociedad ha creado una categoría que se considera un fracaso? Es por la falta de tolerancia de las personas hacia los demás, lo que las lleva a juzgar rápidamente en lugar de tratar de comprender las experiencias de los demás. ¿O es una mentalidad de división que se ha inculcado en nuestras mentes desde temprano en nuestro viaje de vida? Muchas de esas personas consideradas fracasadas desempeñan roles importantes en la sociedad. A través del proceso de descubrir nuestra verdadera naturaleza, podemos cambiar voluntariamente nuestro concepto de éxito para que cada momento de nuestras vidas pueda ser exitoso, incluso si no cumplimos con las condiciones que algunos nos han hecho creer que son necesarias para el éxito. Es hora de comprender que la indoctrinación o educación,
la forma en que se relacionan las definiciones sobre una determinada interpretación de la realidad, así como las concepciones sobre la realidad misma, es un proceso a través del cual nuestras emociones son moldeadas, lo que resulta en el uso limitado de nuestras facultades mentales, imaginación, intuición, voluntad, memoria, percepción y razonamiento. Estoy diciendo que no nos atrevemos a responder de forma automática a los desafíos de la vida en oposición a lo que nos han enseñado. Necesitamos comprender que nuestra indoctrinación o educación está arraigada en nuestro ser hasta tal punto que nos hace vulnerables a todo tipo de influencias externas. Expliqué en la lección anterior cómo las palabras parecen llevar consigo una cierta energía que nos afecta emocionalmente. La palabra en sí misma no tiene energía, pero los cambios emocionales que experimentamos se deben a cómo hemos interiorizado la definición de la palabra. Como mencioné antes, revisar las lecciones anteriores ayudará a aclarar su comprensión sobre este tema. Nos han educado erróneamente para creer que las palabras y las situaciones tienen una cualidad inherente, en lugar de reconocer que tenemos el poder de decidir la interpretación adecuada que una palabra debe tener en una situación específica. Como expliqué, nuestra indoctrinación está diseñada para mantenernos en la esclavitud mental. En la siguiente lección, se proporcionará una mayor elaboración de conceptos y se introducirá la práctica de la meditación. A estas alturas, tu comprensión de lo que realmente eres debería ser muy diferente a lo que creías anteriormente. Hay más información interesante y práctica esperando a aquellos de nosotros que cultivamos la paciencia. Gracias.